Lección 3 para miércoles 18 de enero. Diezmar sobre el ingreso bruto o neto. Calculamos nuestro diezmo sobre nuestro ingreso. Si nos pagan por hora, tenemos un salario y pagamos sobre nuestro rendimiento o ganancia si somos autónomos y tenemos nuestro propio negocio. En muchos países, el gobierno deduce impuestos del salario del trabajador para cubrir el costo de los servicios prestados a la gente, como seguridad, caminos y puentes, beneficios por desempleo y otros. La cuestión de si diezmar sobre el ingreso bruto o neto implica básicamente si devolvemos el diezmo sobre nuestros ingresos antes o después de que se deduzcan esos impuestos. Quienes trabajan por cuenta propia pueden deducir legítimamente el costo de hacer negocios para determinar su ganancia real antes de que se deduzcan sus impuestos personales. Los estudios de los hábitos de dar de los miembros revelan que la mayoría de los adventistas del séptimo día diezman sobre el ingreso bruto, es decir, antes de deducir los impuestos. Primer libro de Reyes, capítulo 17, los versículos 9 al 16, dice, se trata de Elías y la viuda de Sarepta. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Cuál era la situación de la viuda antes de que Elías acudiera a ella? ¿Qué le pidió el profeta que hiciera primero, antes de ocuparse de sí misma y de su hijo? ¿Qué podemos aprender de este relato acerca de la pregunta en cuestión? Dios le dijo a la viuda de Sarepta que un hombre de Dios vendría a verla. Cuando llegó Elías, ella le explicó las circunstancias terribles que estaba atravesando.
Elías primero pidió un trago de agua y luego agregó: no temas, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero un panecillo cocido bajo la ceniza y tráemelo. Después harás para ti y para tu hijo, porque el Señor Dios de Israel ha dicho: la harina no escaseará de la tinaja, ni el aceite de la botija, hasta que el Señor envíe lluvia sobre la tierra. ¿Fue egoísta de su parte o simplemente estaba poniendo a prueba su fe? Sin duda, esto le permitió ejercitar su fe. La respuesta debería ser obvia. La conclusión sobre bruto o neto es que depende de cada uno de nosotros decidirlo. La Iglesia no ordena lo que debemos hacer y con razón. Al final, cada uno de nosotros debe tomar su propia decisión y hagamos lo que hagamos, no debemos juzgar a quienes lo hacen de manera diferente. Cada uno de nosotros individualmente tiene que responder ante Dios y solo ante Dios por su decisión. Cada uno ha de ser su propio asesor y se le deja dar según se propone en su corazón. ¿Cómo le explicas a alguien que nunca devolvió el diezmo las bendiciones que provienen de esta práctica? ¿Cuáles son esas bendiciones y cómo fortalece tu fe el devolver el diezmo? Del libro La Educación, página 253, dice: la fe significa confiar en Dios, querer que nos ama y sabe mejor qué es lo que nos conviene. Por eso nos induce a escoger su camino en lugar del nuestro. Se debería explicar claramente cómo se puede ejercer fe. Toda promesa de Dios tiene ciertas condiciones. Si estamos dispuestos a hacer su voluntad, toda su fuerza nos pertenece. Cualquier don que nos prometa se encuentra en la promesa misma. La semilla es la palabra de Dios, Lucas 8:11. Tan ciertamente como se encuentra la semilla del roble en la bellota, se encuentra el don de Dios en su promesa. Si recibimos la promesa, recibimos el don. Que tengan día bendecido.